saca un decreto, Giorgia Meloni, regulando de alguna manera el problema migratorio. No sé, Eric, si querés ampliar la noticia, yo después ya quiero que hable directamente Jero sobre cómo está viendo esta cuestión y bueno, cómo cree qué es lo que cree que va a pasar en los próximos meses. Pero te doy el pie primero si querés agregar algo sobre la noticia. Sí, acá el disparador que vamos a tocar este tema que es inmigración, que es un tema muy importante, muy recurrente y como bien marcaba Truco, es el gran tema de las derechas en Europa, ¿no? Porque, digamos, como en Europa no están discutiendo en torno a 100% de inflación que tenemos en Argentina, o vivir con lo nuestro, o si hay que emitir más o menos dinero y demás, en Europa hay otros problemas que hacen que, digamos, las derechas capitalicen esos problemas o que son las mayores preocupaciones, en realidad es al revés un poco también, ¿no? Son las mayores preocupaciones de la gente y hace que determinados partidos se enfoquen principalmente en eso. Vox, digamos, en España, uno de los grandes temas que tiene es el tema del problema de la inmigración. Y en Italia, Meloni, uno de los grandes temas también, que es el exponente de la derecha, es este tema de la inmigración. Giorgia Meloni estoy hablando, ¿no? Acá vimos el título que estaba en pantalla de la emergencia migratoria de Meloni, un peligroso precedente en Europa. Obviamente no es un título con el que estemos de acuerdo, sino que es una cuestión de mostrar un poco cómo titulan los diarios. Hay varios títulos así, siempre, digamos, ya en el título se pone el tono crítico a lo que ha hecho Meloni, que es básicamente decretar un estado de emergencia frente al tema específicamente de la inmigración. O sea, estado de emergencia para combatir la inmigración, ¿no? ¿Por qué ha hecho esto Meloni, digamos, ahora, esta semana? Porque este semestre, acá tengo los datos, este semestre han ingresado, en lo que va del año, o sea, menos del semestre, ¿no? Estamos en abril recién. En lo que va del año han llegado a las costas italianas 32.769 inmigrantes, casi 4 veces más que el mismo periodo del año pasado, que habían llegado 8.432. Esto es una nota que estoy leyendo en Infobae. Otros diarios que busqué están los mismos, más redondeados, te dicen más de 30.000, más de 8.000. Estamos hablando entonces casi 4 veces más que el periodo anterior. Fíjate que 32.769 inmigrantes han entrado a Italia, solamente a Italia. Esto es un problema que tiene Europa en general con la inmigración no europea. Y acá estamos hablando específicamente de Italia. Y el gran lío, obviamente, por lo que salen los medios, los grandes medios, como digo, a titular ya en contra de esta medida de Meloni, es decir, bueno, acá se está despegando Meloni de la Unión Europea, ¿no? Decretar este estado de emergencia. ¿Qué estatus le dan ellos a estos migrantes? ¿Tienen algún tipo de permiso de circulación? Bueno, DNI, depende del país, depende del contexto. En realidad acá justamente una de las excusas para tomar esta decisión es decir, necesitamos ver cuáles son, identificarlos primero que nada, que suele ser muy difícil porque viajan indocumentados. Los inmigrantes entran en general, suelen entrar en este caso muchos por el Mediterráneo, viajan en esas balsas. Hace poco hubo un caso donde lamentablemente murieron. Y muchas veces África sigue teniendo los problemas de zonas rurales donde no se inscriben los jugadores. El truco que le gusta el fútbol, vas a ver que más de una vez los sub-20 juegan. Claro, más de una vez era a propósito, pero otras veces realmente era porque los padres iban 10 años después a registrar los pibes. Sí, tienen, claro. Tienen esas cuestiones. Pero además está el tema, y que siempre lo recalcó Matteo Salvini, y es que esta gente, el 90% de estos tipos, no viene de un país que está en guerra. Ajá. No escapa de ninguna hambruna. Vienen de países que son pobres, pero no tienen ninguna condición o situación especial, momentánea, que justifique ese ingreso. Entonces, a propósito también van indocumentados. Exacto, viajan indocumentados a propósito. Es muy difícil, obviamente, una vez que llegan, gente, llegan de a miles a estos países sin documentos, es muy difícil identificarlos. Y lo que se hace justamente es, bueno, hay un proceso donde tratan de darles determinado asilo periódico, ver quiénes son, identificarlos, y luego ver las razones por las que están ahí, de qué país vienen. Y ver si cumplen las condiciones para quedarse en el país, para, digamos, si van a tener lugar a donde ir, si van a tener trabajo, si van a... eso es lo complicado. Pero mientras tanto llegan a los albergues, por ejemplo, uno de los más grandes en Capo Rizzuto, que es, creo que Sicilia, y ahí se los recibe y... Está en un hotel que para nosotros, para los tercermundistas, es un hotel de por lo menos un 4 estrellas. Wi-Fi, cigarros, todo, hasta que algún día consigan algo, etc. El tema es que
por ejemplo, el último dato que yo había escuchado, el 70% de los que estaban albergados en Capo Rizzuto tenían sus registros rechazados para ingresar a Italia porque no tenían ninguna condición especial. No venían de un país en guerra, no tenían ninguna condición especial para pedir un asilo. Sin embargo, estaban ahí de arriba. No, perdón. ¿Y cuál sería, digamos... Chapa, perdón, hicieron sí. una canción hace unos 3-4 años. Un rapero, creo que era senegalés, que se reía de esto. Claro. Me dan los puchos, me dan el wifi y me garcho a tu italiana, bla, bla. O sea, entonces los tanos están de la cabeza. Este estado de excepción, quiero aclarar que no lo aclaré, es durante 6 meses. Y quiero leer, por ejemplo, el primer párrafo de este título que mostramos en pantalla, para que vean el sesgo que ya tienen los medios. Dice: el fantasma de una invasión de inmigrantes, después de 3 días consecutivos en los que llegaron 1000 personas a las costas italianas, ha sido la excusa que ha recurrido esta semana el gobierno de Giorgia Meloni para decretar el estado de emergencia migratoria nacional durante 6 meses. Esto molesta mucho a la Unión Europea, que tiene políticas de inmigración mucho más laxas, que viene promoviendo la inmigración ilegal, no viene promoviendo la inmigración legal, viene promoviendo la inmigración ilegal de estos países que ni miden si, bueno, a ver, ¿qué cultura tienen estos países? ¿Quiénes son los que vienen? ¿Vienen a integrarse a nuestros países? ¿Vienen a aprender el idioma? ¿Vienen a profesar nuestra religión? ¿A adaptarse a nuestra cultura? ¿A buscar trabajo? ¿O vienen a intentar vivir de arriba? ¿Vienen, como decía Giordano, vienen porque saben que acá van a tratar de conseguir determinados lo que serían planes sociales, digamos? ¿A qué vienen, digamos? Uh-huh. ¿Quiénes son? ¿Por qué vienen documentados? Mientras Italia tiene un desempleo de 2 cifras. Claro. Tipos como, o sea, gobiernos como el de Francia, que son supuestamente los más progresistas, viven metiendo gente o con impuestos falsificados, con pasaportes truchos, etcétera. Los dejan en Ventimiglia, que es uno de los pasos ahí en medio de los Alpes, que es uno de los más fáciles, entre comillas, para lo que es Europa, cruzar. Claro. Tomá, andate para Italia. O sea, se pasan el muerto entre ellos, digamos. Sí. Fíjate lo que dicen acá, dicen excusa, ¿no? Estamos hablando de que entraron 32.000 personas de países que ni sabes de dónde vienen, ni quiénes son, la gran mayoría, de países que son muy diferentes a los países europeos, que profesan otra religión, por lo general muchas veces suele ser el Islam, por ejemplo, y te dicen que es una excusa. ¿Qué hace un país, digamos, si esto es una excusa, qué hace un país como Italia, con lo pequeño que es comparado con muchos países latinoamericanos, inclusive con Argentina, con la cifra de desempleo que tiene? ¿Qué hace un país, digamos, si esto es una excusa para asimilar 32.000 personas? Italia en su propio producto está estancado hace 25 años. No. Es un país que hace mucho tiempo que está... Personas que no hablan el idioma, personas que tienen otra religión, que no vienen con intenciones digamos, de adaptarse a todo esto, que no vienen con intenciones de aprender el idioma. ¿Cómo puede ser una excusa? Pero bueno, esto es lo que obviamente te dice y molesta a Bruselas, molesta a la Unión Europea, porque, como te digo, la Unión Europea viene hace muchos años ya, y por eso el crecimiento también de las derechas en Europa, promoviendo todas estas inmigración masiva y descontrolada, básicamente. Pues no es que acá estamos hablando de inmigración ilegal y descontrolada, de recibir a través de las costas de a miles de personas que, como te digo, no tienen ninguna intención de asimilarse y que son muy diferentes culturalmente, y eso es un punto importante, porque si vos me dijeras, están llegando gente que son cristianos, que vienen de otro país europeo que está en guerra, que tienen estilo de vida muy similar, que vienen porque, como te digo, están en guerra y van a aprender el idioma, y etcétera. Bueno, es una cuestión muy diferente a la inmigración que están recibiendo en Europa. No es una cuestión racista, etcétera, porque, por ejemplo, un japonés que es una cultura absolutamente diferente no va a tener problemas de adaptación en Italia. 30 veces más ordenado y más respetuoso que el italiano promedio, digamos. No es lo mismo que llevar a gente que tienen valores antagónicos en muchas cuestiones. Pesadito. Sí. Y hay una cuestión ahí, yo no estoy muy metido en estos temas, pero tengo muchos amigos que, bueno, por la situación económica de Argentina han ido a probar algo de suerte. Sí. Por aquellos lados, tanto en España como en Italia, bueno, países lo más cercano posible también dentro de lo cultural, para justamente no sufrir este desarraigo. Pero lo que te comentan es que el europeo es cerrado.
y no es fácil integrarte a la sociedad, incluso manejando el idioma o con ciertos valores occidentales en común. O sea que si para un argentino es complicado integrarte a la sociedad, ganarte un estatus o lo que sea, entiendo que es directamente imposible para gente que directamente no habla el idioma o que no tiene ningún interés. Por último, el argentino lo intenta y se frustra de no poder lograrlo. Tiene un interés, una voluntad. Pero el que directamente no tengan a intentarlo, creo que se hace una segregación directamente que ya después es imposible de afianzar. Y además, digamos, si vos me decís, son 3 personas por mes, esas personas como que están más propensas a integrarse porque son pocas y porque, bueno, viven en barrios con otros italianos, tienen que sí o sí buscar integración. Ahora, si vos metés de a miles de personas, claro, ellos, lo que pasa hace años, que nosotros hemos hablado, digamos, en otros programas y todo, 1000 veces estos temas, en Suecia, lo que pasa en Alemania, hay, digamos, barrios enteros donde ya no rigen las autoridades de esos países porque son miles de personas que viven en estos barrios, que son, por ejemplo, en muchos casos musulmanes, que se rigen por la autoridad del barrio, que no respetan las autoridades de esos propios países. Esto está denunciado hartamente, pasa en Suecia, pasa en Alemania, y que justamente de hacer, como entran de a miles, obviamente ellos agarran y se cierran, ellos mismos se autosegregan, digamos, se cierran en sus propias comunidades, se manejan bajo sus propios valores y bajo su propio idioma. Entonces, ahí tenés un problema grande. Y después ni hablar de las cuestiones de diferencias culturales que se dejan ver, y en esto ha crecido mucho también las políticas, la derecha ha crecido mucho con esto políticamente en Europa, porque mucha gente está harta de los ataques sexuales, por ejemplo. Claro. Que es algo mucho más común en estos países de Medio Oriente y demás, porque se manejan de una manera totalmente antagónica. Y ahí sí que hay lo que acá dirían las feministas dirían patriarcados, ¿no? En ese sentido. No tienen respeto hacia las mujeres, no tienen las mismas la igualdad, no existe la igualdad ante la ley entre hombres y mujeres. Hay concepciones de que una mina que es bikini está pidiendo sexo prácticamente. Bueno, o sea, y acá mismo vos tenés barrios en Europa donde se prohíbe que las mujeres anden descubiertas, como si estuviéramos en pleno Medio Oriente. Entonces, todas estas cuestiones que son, digamos, choques culturales muy grandes, de lo que hablaba ya en los 90 Huntington, que dice el choque de civilizaciones, hablaba justamente de estos grandes choques culturales que iba a haber luego de la resolución de comunismo versus capitalismo que resultó de la Guerra Fría. Él decía, los próximos grandes choques que va a haber no van a ser en términos de ideologías específicamente, sino va a ser esto, el choque de civilizaciones. Es un libro que recomiendo leer, que todavía está muy actual, a pesar de que ya tiene sus décadas. Sí, pero es un plomazo, ese otro libro. No, es un buen libro. No es un plomazo ese libro. No pasé de la página 10 y eso que en la pandemia estaba total. Hay rasgos que son sumamente endémicos en la cultura que es el grueso de esta inmigración en Europa, que es la África subsahariana, que es nepotismo, paternalismo y la cultura de la riqueza. El nepotismo lo ves en las clases altas y las clases bajas. Yo me acomodo y continúa la concepción familiar del africano, que es mi familia es mi grupo. Sí. Entonces, primo del primo del primo es parte mía, le dicen madre a la abuela y toda esta cuestión. Entonces, llega uno al poder y ese salva a todos. El paternalismo de que a mí me tienen que dar. Todo porque todo supuestamente está la idea de que produzcas o no produzcas, todos estamos en el mismo grupo, entonces hay que repartir para todos por igual. Y el otro es la cultura de la riqueza, que es, así lo definía Paul Johnson, que en realidad creo que se refería a otro autor, que es lo que tenemos hoy por hoy con el reggaetón y toda esta cuestión de la riqueza rápida y el lujo y la muestra del lujo. Esto generalmente, el tema de la riqueza se le da al que tiene un poco de ambición material, y eso va a chocar con la cultura que lo alberga, y el nepotismo y el paternalismo con el que no, con el que directamente quiere quedarse en el albergue para todo el tiempo que pueda, recibiendo algo de arriba. Y Italia, como decía Cameron, no está pensando tanto en la cuestión económica, y esto se ha reflejado en las elecciones. Reitero, Italia es un país que hace 25 años que su Producto Bruto varía entre la recesión, el 0 y el 1% de crecimiento. O sea, es un país estancado. Por lo tanto, tampoco genera puestos de empleo, etc. Desde la década del 10 de este siglo, ha habido un crecimiento muy grande de la derecha en Italia, que terminó confluyendo hace un par de años en el frente de centrodestra
con Berlusconi, que era más una derecha liberal, Salvini una derecha identitaria más tranquila, y Meloni, que es más un nacionalismo. Acá la tildan de ultranacionalista, obviamente siempre le agregan siempre el ultra para descalificarse. Sí, exacto. En realidad ultranacionalista sería en Italia Alessandra Mussolini. Claro. Que sí, realmente es una reivindicación de Mussolini, bla, bla. Hermosa Alessandra. Buen dato. Sí, ella fue actriz de Playboy. Pero la cuestión es esta: el italiano, aún estando estancado, etcétera, ha puesto a la cuestión de la migración como un tema principal. Y estamos hablando de un país que tiene una de las diásporas contemporáneas más grandes del mundo. Por eso Italia otorga el ius sanguinis el pasaporte, de forma tan sencilla. Sí, ¿por qué la diáspora? ¿A partir de la Segunda Guerra? ¿O posterior? No. Italia era un país hasta finales del siglo XIX superpoblado. El Piemonte incluso empieza a mediados del siglo XIX a promover la emigración. Por eso se hacen acuerdos con el gobierno argentino, etcétera, para sacar gente, porque había superpoblación. Piemonte crecía, se industrializaba, etcétera, pero la población crecía, no paraba de crecer. Ni hablemos de Nápoles, Sicilia, el sur también, que crecía y al mismo tiempo no tenía un desarrollo económico tan importante. No se estaba industrializando como el norte, seguía siendo muy artesanado. Claro. Entonces tenemos una de las diásporas más grandes del mundo. El tema es que el italiano, que se lo respondió muy bien Salvini al imbécil de Luxemburgo, cuando le dijo: ¿ustedes cuántos italianos hay en Luxemburgo? Y le dijo: ¿cuál de todos esos italianos a usted le fue a pedir un plan? Un plan. Mirá, yo iba a ir a ese punto. Nuestros bisabuelos, tatarabuelos, etcétera, que venían de Italia, sí, no eran los deseados que no venían porque estaban pasándolo bien en Italia. No, pero tampoco nuestros gobernantes que diseñaron ese hermoso proyecto de país, la hermosa esa vieja Argentina, no pensaban en atraer inmigrantes del Mediterráneo. Querían traer alemanes, ingleses, escoceses, etc. Está bien, me parece bien. Sí, alemanes es lo peorcito. También se iban para todos lados. Bueno, Alemania también tuvo una diáspora muy grande. Estados Unidos hoy tiene una descendencia más grande alemana que inglesa. Sí, en Chile también hay mucho. Acá también hay mucho, pero no tanto. Lamentablemente, sí. En Chile. Sí. Muchos llegaron ahí. Muchos se vinieron del Graf Pi, otro. Sí. Hay un tema ahí que vos mencionaste que está muy bueno, porque uno de los grandes argumentos de todo el progresismo promotor de esta inclusión a través de la inmigración y hay que abrir la puerta a todos, somos todos seres, todo este pseudo-humanismo igualitarista, ¿no? Falso, que dice: no, somos todos iguales, hay que homogeneizar, muchos de los que pretenden abrir te usan, incluso, digamos, como argumento serio, te usan el tema económico, que vos recién mencionabas. Porque te dicen: no, necesitamos un problema que tienen muchos países europeos, el envejecimiento poblacional. Es cada vez más difícil, los occidentales cada vez tienen menos hijos. Entonces hay cada vez menos gente en edad activa para trabajar y la gente vive cada vez más. Entonces hay un envejecimiento poblacional, hay una inversión de la pirámide de población muy importante. Muchos países tienen esos problemas, muchos pueblos, muchas regiones. Hay incluso marchas en Europa, que acá no pasa eso, pero hay marchas en pueblos de España. Se suele ver que salen a marchar pidiendo que vayan jóvenes a vivir a esos pueblos, o hay intentos de incentivos para llevar jóvenes a vivir a distintos pueblos que van muriendo porque quedan gente adulta mayor y los jóvenes se van a las grandes ciudades, y además en general es muy difícil mantener todo esto. Ahora, el incentivo económico suele ser que necesitamos traer a esta gente joven en edad activa para trabajar y para sostener el país, porque, como te digo, no hay gente en edad activa para trabajar. Ahora, lo cierto es que traen a toda esta gente, dejan las puertas abiertas, las fronteras abiertas de los países. Y como vos decías, lo primero que hacen esta gente no viene, digamos, estos inmigrantes que vienen de a miles de países de Medio Oriente o del norte de África, etcétera, no vienen a buscar trabajo o a insertarse en la sociedad, sino que vienen justamente a buscar vivir más de arriba, como, digamos, en esto de, digamos, la socialdemocracia que ellos conocen desde afuera de Europa. Y estas promociones que se han hecho de esta inmigración ha sido con esas promesas. Y de hecho se viene haciendo eso durante estos años. Lo que pasa es que ya es una cuestión insostenible. Y ahí entra, dejando de lado el argumento económico, un segundo, ahí te cierro, la cuestión cultural. Que directamente todo este progresismo que, como te decía, promueve todo esto, deja de lado o evita esa discusión, y es la que
es la cuestión cultural la que el europeo que está votando a las derechas hoy te está haciendo hincapié. Te está diciendo, si nosotros estamos teniendo, en Europa se está teniendo cada vez menos hijos, 1 o 2 hijos como máximo, y vos me traes esta inmigración del norte de África o del Medio Oriente que suelen tener 5, 6, 8 hijos por familia, ¿qué es lo que va a pasar en pocos años? Digamos, hay que hacer las matemáticas. Es muy sencillo. Si vos tenés 1 o 2 hijos y encima el cristianismo se viene atacando desde la izquierda también y el islam es intocable y es algo que se promueve sí o sí, digamos, hacia abajo y hacia la familia y tienen de 8 o 10 hijos y sí o sí van a ser musulmanes porque eso es algo casi inevitable. Bueno, hagan la matemática de cómo los países van a ir cambiando en pocos años respecto de la cantidad de gente que están recibiendo y además de la profesión de una religión, por ejemplo, como el Islam, que es muy diferente a lo que nosotros conocemos o conoce Italia, que está basada en el cristianismo. Sí, o incluso uno de los defensores de toda esta inmigración que es Francia, que es la que se ha embanderado históricamente con el racionalismo. O sea, estás trayendo gente que te vienen a cuestionar esas o sea, vos lo traes con la bandera del secularismo. Claro, el francés siempre llevó la bandera del citoyen. Sí. En África era, te vamos a convertir en citoyen, ¿cómo haciendo qué? Que pases la prueba de apto y te convertías en un asimilado. Aclará que es citoyen. ¿A qué te referís? Citoyen, ciudadano francés. Claro, que era la idea del ciudadano como un hombre comprometido con el país y racional. Y ciudadano bajo la noción que toma, digamos, porque ¿quién te da la ciudadanía? El Estado. Que es diferente a decir sos nacional, ¿no? Porque después hay una unión después de Estado y Nación, pero las naciones, digamos, esa unión que te da el Estado, ese carácter de ciudadano que te da el Estado, no quiere decir que por eso formas parte de la nación, entendida como se entendía antiguamente el concepto de nación, ¿no? Y la gente suele confundir, bueno, sos francés, porque el Estado te dice que sos francés. Y vos, sin embargo, estás hablando un idioma que no es el francés, estás profesando una religión que no tiene nada que ver con la religión que se forjó en Francia. Entonces, este concepto de ciudadano es muy engañoso, porque es un aval del Estado en función de determinadas políticas que dice, bueno, vos sos ciudadano francés, ahora sos francés, tus hijos van a ser franceses. Claro. Y capaz vos le enseñás el Islam, que no es una religión típicamente, que no tiene que ver con Francia, y le enseñás a manejarte en árabe, en tu comunidad, en tu barrio, y nunca te adaptas realmente a lo que es realmente Francia. Por eso en la Francia colonial vos tenías que rendir, si querías ser un asimilado, tenías que rendir un examen de cultura general francesa, matemática y otras cosas, pero tenías que leer, por ejemplo, los manuales decían nuestros antepasados, los galos. Tenías que aprender y formarte y ser incluso cuestiones que ultrapasaban las cuestiones de conocimiento de cultura general, sino comportamiento, cosas muy básicas, cómo comportarte en sociedad. O sea, eso también se evaluaba y recién ahí se le otorgaba la condición de ciudadano. Exacto. Y podés viajar a Francia, estudiar, etc. Exacto. Hoy París es otra de las grandes ciudades, que estos ejemplos que mencionábamos, donde tienen barrios inaccesibles para mucha gente o para la policía, o a donde se baja línea, digamos, de conductas obligatorias que vemos típicas de Medio Oriente. Bueno, ya hay barrios en París, también lo mismo pasa que en Suecia, lo mismo pasa que en algunas ciudades de Alemania, donde te dicen, no, bueno, vos en este barrio tenés que usar velo. No, en este barrio preferimos no tener perros porque no les gustan los perros. Hace poco no un incidente en una escuela, tirotearon a una maestra. Las escuelas, por ejemplo, en Francia ya se están mostrando que cosa que voy a decir, nosotros no estamos, o sea, no estás tan lejos de una situación marginal porque se te está juntando el francés propiamente, indígena, llamalo, nativo, que está en una cultura de decadencia también, que da igual, no faltan a la escuela, los padres no lo mandan, etc. Y a eso se le suma gente que traes de afuera que creen que la escuela que vos le ofreces es una porquería, entonces lo prefieren mandar a una escuela coránica, etc. Y ahí se ve, va todo en picada. A la par, por ejemplo, de todas estas manifestaciones que tuvimos por el tema de las pensiones de Macron, la marcha de los docentes, etc. Francia tiene en Costa de Marfil, en la mayoría, en el Camerún, en la parte de habla francesa, bueno, toda la francofonía africana tiene escuelas de enfermería y de oficio, etcétera, para llevarlos a Francia.
¿Qué se pretende? ¿Por qué? Porque no es mejor tener un enfermero negro que uno blanco. No, porque el negro te va a trabajar por 2 pesos y al blanco no lo vas a hacer laburar por 2 pesos. Entonces lo que estás intentando es, voy alargando la edad de jubilación, empiezo a planchar un poco las ganancias, te estás garcando, digamos, en tu propia gente. Yo quiero recomendar un par de libros sobre estas cuestiones porque me parece interesante. Se puede hablar muchísimo de esto en realidad. Acá tengo uno que es de Douglas Murray, que se llama Europe. ¿Por qué Europe? ¿Dónde tiene el H? La extraña muerte de Europa, básicamente se llama en español, lo tengo en inglés, porque no lo conseguía en español. Inmigración, Identidad e Islam. Este es el libro. Muy bueno, muy bueno. Es un libro muy bueno, tiene muchos datos sobre esto, actualizados. Fíjate los temas, inmigración, identidad, es una palabra clave para lo que es la nueva derecha en Europa. Le agregaron a Turquía, Europa, qué horror. E Islam, ¿no? Que es justamente, ¿qué define tu identidad? En gran medida, todavía hoy, la religión, heredada o practicada formalmente, ¿no? Sobre otro libro sobre esto, que me parece muy bueno. Perdón, lo que está nombrando de la religión es trascendental este tema, porque nosotros los occidentales no nos damos cuenta. El mayor freno que hubo a todos los intentos marxistas en el África subsahariana, es decir, una idea racionalista, es decir, una idea que va a ir en contra de la religión porque es el opio de los pueblos, la gran mayoría de los fracasos rotundos fueron de parte de grupos religiosos, sobre todo animistas, de los grupos tradicionales, a los que le rezan un árbol, a las ánimas, a la vudú, etc. Y eso lo llevan con ellos. Claro. No es como nosotros, que nosotros sí ya hemos secularizado todo, no mezclamos las cosas. No. Y nos hemos quedado con algunos de los valores seculares. Acá se me están riendo por la pronunciación. Hay un libro muy bueno sobre el tema de Francia, que es una novela, para quienes capaz no le interesa tanto leer estas cuestiones. Ya sé cuál va a decir. De Houellebecq. Houellebecq. Bueno, o Houellebecq en realidad. Que ahora no sé si que pronuncia en francés ya es. Britney Spears. ¿Por qué le pones inglés, boludo? Houellebecq. Y porque estaba en. Bueno, la cosa es que el título es Sumisión. El libro es una novela. Él es muy famoso, este autor que estamos mencionando. El título de Sumisión, búsquenlo. Tiene otras novelas fantásticas, pero esta es muy buena también. Y tiene mucha sociología dentro de la novela. Es una ficción y es trata de una suerte de escenario distópico muy cercano en Francia, de acá a unos años, donde básicamente toda esta inmigración de musulmanes que hay en Francia, empieza a ser lobby político, que es algo lógico porque pechan para el mismo lado. Digamos, ellos tienen sus propias diferencias, pero si vos los pones frente a los cristianos en Francia, tienden a ser muy similares y empiezan a hacer lobby político, hacen alianzas con la izquierda y llegan al poder y empiezan a imponer reformas políticas muy grandes en Francia. Fíjate que es del 2015, ahí están poniendo en pantalla. Obviamente aliados con la izquierda, y es una novela que plantea todo este escenario muy, muy, muy cercano. Yo creo que no me acuerdo si incluso es escrito en 2015 y el escenario es ahora, 2023, 2022, no recuerdo ya los años, la leí hace un par de años ya. Y donde te dice, vos lo lees y decís, esto es algo muy factible o algo que ya está pasando en algunas cuestiones en menor medida, que es llegar al poder, modificar las políticas públicas en su favor. Creo que incluso ellos lo que hacen en la novela le ceden, negocian con la izquierda, suponete, y le ceden a la izquierda, ahí está en pantalla, le ceden a la izquierda lo que es la parte económica y se quedan con la parte, los musulmanes se quedan con la parte de educación para hacer alguna reforma en torno a la educación. Esas cosas ya un poco las están viviendo. Entonces, es una novela que recomiendo, que está muy buena. Houellebecq tuvo muchos problemas después de haber escrito esto, tuvo que andar con guardia permanente en todas sus giras y demás, porque obviamente fue muy amenazado. Ya hubo varios casos donde se han asesinado o se ha intentado asesinar a determinados escritores muy reconocidos por haber escrito en tono crítico hacia el Islam. Entonces, básicamente recomiendo esa novela porque la leí hace años y es muy buena y tiene que ver con todo esto que estamos mencionando. Incluso para la gente que no le interese capaz ponerse a leer sociología dura,
o datos o cifras, bueno, es bastante Ha vendido llevadera. una locura. Todo Ese en realidad, libro Houellebecq ha vendido una locura. se vende pero muchísimo, ese ¿no? sí. Las partículas elementales, otro librazo. Serotonina, las partículas La película elemental es elementales. otro librazo, bueno. En fin, simplemente recomendar eso.